Bienvenidos al cuarto videoblog de mi canal de YouTube. Tenía pensado hablar de cosas normales y completamente insatisfactorias, pero he pensado mejor que voy a hablar de las películas de miedo, porque estaba pensando antes en las películas de miedo. Me acordé del día que fui a ver Insidious. Si oís algo es el ventilador. Me acordé del día que fui a ver Insidious con mis amigos. Y la verdad es que la película acojona, pero no acojona porque tenga una trama completamente maravillosa, ni porque acojonen mucho las cosas que salen, sino porque la banda sonora es una pasada que te cagas. Y siempre, o sea, tú nunca te esperas cuando va a surgir el momento cumbre de la banda sonora. Siempre aparece por sorpresa. Y estaba hoy pensando en las películas de miedo que hay, que que la mayoría tú te pones a pensar como si tú fueras el protagonista y es que la gente hace unas cosas más raras. Por ejemplo, me acuerdo de una película que vi, no me preguntéis cuál era porque no tengo ni puta idea. Me acuerdo de una película que vi que había un pasillo oscuro, ¿vale? Súper largo, el típico pasillo que no se termina nunca. Y al fondo había una puerta que estaba entreabierta. Y lo único que había era una bombilla colgando del techo balanceándose, ¿vale? ¿Tú qué piensas cuando estás en una casa sola? Porque la tía estaba sola. Cuando estás en una casa sola y abres una puerta y hay un pasillo oscuro, con una puerta entreabierta al final y una bombilla encendida moviéndose. ¡No entres! Alguien ha entrado ahí, ha encendido la luz, se ha dejado la puerta entreabierta y al correr se ha chocado con la bombilla y la ha hecho moverse. ¡No entres! Pero la tía entra. Otra de las cosas que tampoco me explico nunca es cuando oyen un ruido en casa y saben que hay alguien en casa, ¿por qué cojones van a mirar quién es? Es decir, si tú estás solo en casa y oyes que hay alguien dentro, que tú vas a preguntarle, hola, ¿qué hay? Estás en mi casa, ¿eh? No, ¿qué vienes a robar? A matarme, a violar. No es que voy a llamar a la policía, y así ya voy dándoles toda la información necesaria. No, no puedes, nadie debe hacer eso. O tampoco cuando están en la planta baja, estas casas que tienen varios pisos, como la mía, ¿por qué suben? ¿Por qué suben? Si está abajo, no subas. Hay una cosa llamada puerta, ¿eh? Puerta de tu casa, puerta delantera, puerta principal. Suele tener un pomo. Muévelo, abre la puerta y sal, ¿vale? No subas al primer piso porque el tío o la tía o el monstruo o el alienígena o la mierda que sea de la que vaya la película te va a oír, te va a oír subir las escaleras. ¿Por qué? Porque siempre hay un escalón que cruje. Siempre hay un escalón que cruje. ¿Por qué hay un que cruje? Porque lo pusieron tus padres adrede. Lo pusieron tus padres adrede para saber cuándo llegas tarde de fiesta y saber a la hora exacta en la que llegas para mañana echarte la bronca. Tus padres pusieron el escalón que cruje. Tus padres eran los responsables de que mueras en el caso de que seas tan gilipollas de que subas a la primera planta. ¿Vale? Otra cosa que tampoco comprendo, las armas. Teniendo en cuenta, no en América, sino aquí en España, teniendo en cuenta la situación gubernamental que tenemos, si un tío entra a robar a tu casa y tú le pegas un tiro, tú acabas condenado. Aunque el tío sea un violador en serie que lleve la policía buscándolo varias décadas y tú fueras a ser su gran último golpe y estuviera a punto de violarte, tú irías a la cárcel. ¿Por qué irías tú a la cárcel? Nadie sabe por qué irías tú a la cárcel, porque este sistema es una mierda. ¿A que sí? Sí, este sistema es una mierda. Entonces, no, no intentes matarle, porque probablemente él
o ella, o el monstruo, o el alienígena, o la mierda que sea de la película, es más fuerte que tú. El guión lo hace para que sea más fuerte que tú. También están esas situaciones tan maravillosas en las que están las escenas de calle, en la que vas tú solo por la calle y el protagonista sabe que lo están siguiendo, porque lo sabe, porque lo pone en el guión que tiene que saberlo. Y van a ver quién es, o sea, se paran, se dan la vuelta y ven a la típica figura encapuchada con gabardina y se acercan a ella. Es que no tiene pies ni cabeza, se acercan a ella a ver quién es. ¿Qué va a pedirle los datos para llamar a la policía? No, oiga, es que así ya lo tengo todo y claro, me ahorro luego el papeleo. No, de verdad, yo voy a hacer un día una película de miedo completamente racional. Pero de verdad, la tengo que escribir. Seguramente la voy a escribir y puede que sea una mierda, porque como sea tan racional no dará tanto miedo. Pero tengo que hacer, tengo que hacer. Voy a preguntarle a mi bola si será todo un éxito. Bola mágica número 8. ¿Mi película de terror tendrá éxito? ¡Yep! Lo ha dicho aquí, voy a tener éxito en mi película. ¡Sí! La bola mágica lo ha dicho. ¡Sí! Y lo vuelvo a decir. Sí, genial, voy a tener éxito en mi película. Bueno, hasta aquí el cuarto videoblog que no sabía mucho de qué hablar y entonces he hecho este. Entonces, nada, os espero en mi canal, suscribiros por aquí, que es donde está más o menos el botón, a ver si hacía aquí está el botón. Y nada, pues eso, os dejo ya que sigáis con vuestras vidas, que seguro que tenéis un montón de páginas que visitar.